Bienvenidos a todos y todas a un nuevo video de Fonoaudiología en Casa. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que trata sobre la tartamudez, ¿ya? Vamos a observar cuáles son sus causas, cómo se manifiesta y al final de este video también vamos a realizar recomendaciones o tips dirigidos principalmente tanto a padres, madres, cuidadores que tengan a niños o niñas con estas disfluencias, que más adelante en este mismo video les vamos a señalar en qué consiste. Bueno, para dar inicio a este video tenemos que definir o saber qué es la tartamudez. La tartamudez se define como un trastorno de la comunicación caracterizado por la dificultad de la producción de los sonidos del habla. Esto se va a generar a través de la manifestación de disfluencias. ¿Y qué son las disfluencias? Son estas interrupciones que nosotros escuchamos de los niños o niñas que dificultan el poder comunicarse. Ahora, ¿cómo se establece un diagnóstico de la tartamudez? A través de estas mismas disfluencias junto con la presencia de tensión. Bueno, para tener más claro este mundo de la tartamudez es necesario explicar un cuadro llamado El iceberg de la tartamudez, entregado por Sheehan el año 1970. Este autor nos señala que la tartamudez es como un gran témpano de hielo del cual solo vemos una pequeña parte, en donde lo más visible que nosotros notamos de los niños o usuarios con tartamudez son estas disfluencias que más adelante los detallaremos, como los bloqueos, la fuerza, las repeticiones, las prolongaciones, etc. Y lo que no somos capaces de ver generalmente son un gran factor que es el factor emocional, que va a involucrar el miedo que va a sentir este usuario, la vergüenza que va a tener que pasar en unos momentos por el solo hecho de que las personas no conozcan lo que tienen, la culpa, comienzan las inseguridades tanto por padres como los niños que poseen la tartamudez, provocando en una baja autoestima y en algunos casos también puede desembocar en una posible deserción escolar. Entonces vamos a tener la punta del iceberg con lo visible, en donde tenemos estas disfluencias de la tartamudez, y por otro lado en el fondo del mar o del océano de este iceberg tenemos este factor emocional. Bueno, ¿cómo se da inicio a esta tartamudez? El inicio de la tartamudez puede ser de tres formas: de una forma súbita, una forma cíclica o de a poco, y la tercera, que es como la más importante, corresponde a la persistente. Esto quiere decir que va a ir empeorando generalmente cada vez más, y acá hay que tener ojo porque hay que distinguir a los niños preescolares y escolares en cuanto al punto de la conciencia. Generalmente en los niños escolares acá aparece la conciencia, por lo tanto un niño escolar va a tener mayores actitudes o sentimientos negativos. Por lo tanto es muy importante saber esta distinción en cuanto al periodo en el que tiene o se manifiesta esta tartamudez. Ahora, ¿cuáles son los factores que inciden en una posible recuperación espontánea? Tenemos, en primer lugar, el sexo, en donde ciertos estudios señalan que las mujeres, o las niñas en este caso, tienen mayores probabilidades de una recuperación. Tenemos el segundo factor, que corresponde a la edad, considerando que mientras más pequeños sean, vamos a tener una mejor evolución o una mejor recuperación. Y los factores genéticos, que tenemos que la clínica Mayo en este caso señala que esta puede ser una posible causa junto con la dificultad del control motor oral, ¿ya? Bueno, lo que voy a hacer ahora es explicar a modo de resumen cada tipo de disfluencia típica que se presentan en los usuarios con tartamudez. Primero tenemos la disfluencia sonido, por ejemplo, puerta. Esa es la disfluencia tipo sonido. Luego, en segundo lugar, tenemos la disfluencia de repetición de sílaba. Por ejemplo, tengo. Esa es la disfluencia de repetición de sílaba. En tercer lugar, tenemos la disfluencia típica llamada palabra monosilábica. Por ejemplo, tú, yo, tú. Esa es la palabra monosilábica. En cuarto lugar, tenemos la disfluencia típica llamada prolongación, que ocurre generalmente en las letras, o en este caso los fonemas f o f y s, ¿ya? Por ejemplo, fuimos, soy, ¿ya? Esa es la prolongación.
En quinto lugar tenemos la disfluencia típica llamada bloqueo. Esta se caracteriza por presentar mucha tensión en los labios al momento de soltar, digamos, lo que quiere decir el niño. Esto se manifiesta en perro, perro. Esa es la disfluencia llamada bloqueo, ¿ya? Tensión en los labios, sobre todo al soltar lo que quiere emitir, digamos. Luego tenemos la disfluencia típica llamada pausa, en donde literalmente va a ser una pausa. Por ejemplo, siempre tengo sueño, siempre tengo hambre, ¿ya? Esa es la disfluencia típica llamada pausa. Y por último vamos a tener la disfluencia típica de la tartamudez llamada intrusión. Por ejemplo, mi hermana me lo dijo, ¿ya? Bueno, ese es un modo de resumen de las disfluencias típicas que se provocan en los niños y niñas que presentan tartamudez. Es importante señalar que las disfluencias mencionadas anteriormente no todas necesariamente tienen que estar en el niño o niña tartamuda. También hay que decir que, como no van a estar todas, sí pueden estar de 2 a 3 aproximadamente. Ahora, si esta tartamudez persiste en el tiempo, pueden presentarse concomitantes físicos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que el niño al momento de interactuar empieza a verse los pies, que se nota un poco tenso, que comienza a morderse las uñas, evitando esta conversación directa, etc. Y por esto es muy importante realizar una evaluación y una intervención fonoaudiológica desde, ojalá, las etapas tempranas. Bueno, este ha sido el video de hoy de la tartamudez. Espero que les haya sido muy útil y nos vemos en el próximo video de Fonoaudiología en Casa. Chao, chao.